Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo la última parte de la lectura susurrada. Estamos por el capítulo, a ver, esperen que me fijo. Capítulo 9. El relato del doctor Lanio. Espérenme que... El 19 de enero, hace ya 4 días, recibí en el correo de la tarde un sobre certificado escrito por mi colega de compañía de estudios, Henry Jekyll. Esto me sorprendió mucho, pues no teníamos la costumbre de escribirnos. Yo lo había visto, incluso había cenado con él la noche anterior, y no podía imaginar nada de nuestra conversación que justificara la formalidad de certificar la carta. El contenido me asombró aún más, ya que decía lo siguiente: 10 de diciembre de 1800. Querido Lanyon, eres uno de mis amigos más antiguos, y aunque a veces discrepemos en cuestiones científicas, no recuerdo, al menos de mi parte, que por ello nuestro afecto se haya debilitado. No hubo un solo día en que, si tú me hubieras dicho: Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón depende de ti, yo habría sacrificado mi mano izquierda para ayudarte. Pues bien, Lanyon, mi vida, mi honor, mi razón están en tus manos. Si me fallas esta noche, estoy perdido. Podría suponer, después de este prefacio, que voy a pedirte que hagas algo deshonroso. Juega por ti mismo. Quiero que pospongas cualquier compromiso que tengas esta noche, aunque tuvieras que acudir junto al lecho de un emperador, que tomes un coche, a menos que tengas el tuyo en la puerta, y que con esta carta en la mano como referencia vayas directo a mi casa. Poole, el mayordomo, ya tiene las órdenes precisas. Lo encontrarás esperando tuya en compañía de
consciente de una imprudencia tóxica, de un torrente de imágenes sensuales y desordenadas en carrera desenfrenada. Sentí que se disolvían los vínculos de mis violaciones y la libertad de espíritu desconocida, pero inocente, se apoderó de mí. Supe respirar por primera vez esta nueva vida que era ahora más perverso, 10 veces más perverso, un esclavo vendido a mi mal original, y solo pensarlo me delito en aquel momento cómo podría hacerlo un vino. Tiré mis manos, exaltado por las frecuentes sensaciones, y al hacerlo me di cuenta que mi estatura se había reducido. En aquellos días no tenía espejo en mi cuarto, el que hay a mi lado, mientras escribo estas líneas, fue traído después a causa de estas transformaciones. La noche, en tanto, se había convertido en madrugada, y esta, negra como era, estaba a punto de dar a luz al día. Los habitantes de mi casa estaban sumidos en el sueño absoluto, por tanto decidí embriagado, como estaba de esperanza y de triunfo, arriesgarme a llegar con mi nueva forma hasta mi dormitorio. Crucé el patio contemplado por las constelaciones. Pensé asombrado que era bien una criatura de este tipo que su vigilancia constante les había revelado. Recorrí los pasillos como un extraño y al llegar a mi habitación contemplé por primera vez la apariencia de Edward Hyde. Hablaré ahora solo en teoría, diciendo no lo que sé, sino lo que creo más probable. El lado de mi naturaleza, el cual había otorgado potestad, era menos robusto y más desarrollado que el lado bondadoso, el que acaba de desplazar. Esto era de esperarse, dado que el transcurso de mi vida que había sido en su mayor parte dedicada al esfuerzo, a la virtud y a la moderación, lo había cristado y agotado mucho menos. Por este motivo pensé, Edward Hyde era mucho más bajo, delgado y joven que Henry Jekyll. De ningún modo que el bien hace brillar a uno, el mal está claramente escrito en el rostro del otro. Ese mal, que aún considero como el aspecto mortal del hombre, ha dejado en ese cuerpo una huella de deformidad y decadencia. Y sin embargo, cuando vi reflejado ese horrible espectro en el espejo, no me sentí repugnado, sino que le di la bienvenida. También era yo. Me pareció natural y humano, proyectaba una imagen más vivaz de mi espíritu, más resuelta y sencilla que aquella apariencia que hasta entonces había considerado propia. Y en eso estaba a mí sin duda en lo cierto. Observé que cuando revestí la apariencia de Edward Hyde, nadie podía acercarse a mí sin experimentar un miserable estremecimiento. Esto se viene, supongo, a que todos los seres humanos con que nos tropezamos son una mezcla de bien y del mal. Y Edward Hyde, único entre los hombres del mundo, era maldad pura. Solo a mí vi el espejo por un instante. Este mundo y definitivo experimento todavía no había terminado. Me restaba averiguar si había perdido mi identidad para siempre y tenía que vivir ante el amanecer de una casa que ya no era mía. Regresé a toda prisa a mi gabinete. Una vez más bebí la poción. Tomé la poción. Una vez más preparé la poción y la bebí. Nuevamente sufrí las punzadas de la disolución y olvidé de mí de nuevo con la personalidad, la estatura y la cara de Henry Jekyll. Esa noche llegué a la impulsividad fatal. Si hubiera
sido solo un crimen, había sido también una locura trágica. Creo que me alegró saberlo, creo que me alegré tener mis mejores impulsos escondidos y recuerdos por el miedo a la horca. Jekyll era ahora mi refugio. No tenía que dejar esas manos solo un instante para que las manos de todo el hombre se alzaran para atraparlo y matarlo. Decidí redimir el pasado con mi conducta futura y puedo decir con franqueza que mi visión fue fructífera en cierta medida. Tú sabes muy bien con cuánto empeño trabajé durante los últimos meses del año pasado para aliviar el sufrimiento. Sabes que hice mucho por lo demás y que pasé los días tranquilos, casi feliz. No puedo decir que me cansara de esta vida benéfica, inocente.
Stevenson. Yo les digo, no estoy muy acostumbrada a susurrar así, porque como que me siento rara, no me siento muy cómoda, digamos. Pero bueno, o sea, voy a hacer más lecturas susurradas, pero no tan seguido, la verdad, por esa cuestión que no es tan cómoda. Se va a hacer raro, no sé. Estoy como acostumbrada a hacer softpoke. Así que espero que les haya gustado igual esta novela susurrada. Si tengo una idea más para hacer ese negro, díganmelo, no hay ningún problema. Así que bueno, yo voy viendo de acá y nos vemos en el próximo